Buenas noches. Bueno, ahora vamos a ver, siguiendo el tema de anemias, la última parte, ¿no? Que son las anemias hemolíticas extrínsecas. Entonces, comencemos hablando de la clasificación, básicamente. Las anemias hemolíticas extrínsecas van a dividirse en dos grupos. Y básicamente, por sus mecanismos, si es de origen inmunológico o de origen no inmunológico, ¿ya? Entonces, ¿qué implica ser inmune? Pues no sé si recuerdas de tu clase de hipersensibilidad, eh, ¿no? Que hicimos al inicio conmigo justamente, en la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, donde se encuentra allí pues los mecanismos que vamos a ver el día de hoy. Entonces sería bueno que vayas revisando eso y para que complementes todo lo que vamos a observar hoy. Entonces, dentro de las inmunes, ¿qué significa? Que van a ser mediadas por anticuerpos, como lo dije, ¿no? Eso implica que sean autoinmunes, o es decir, anticuerpos que nosotros mismos creamos contra nuestros antígenos, o que sean aloinmunes, es decir, anticuerpos que no nos pertenecen, ¿no? Que vienen de afuera, como por ejemplo pueden ser en el caso de transfusiones, o en el caso de, por ejemplo, cuando una persona embarazada, ¿no? Tiene un niño y le transfunde sus anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos que no nos pertenecen, por eso se llaman aloinmunes. Entonces, dentro de los autoinmunes vamos a tener dos tipos que vamos a ver, ¿no? Los anticuerpos de tipo frío y de tipo caliente. En los autoinmunes, como hablábamos, la que es de origen post-transfuncional, o sea, después de que transfunden sangre, ¿no? Y la enfermedad hemolítica de recién nacido. Y por el otro lado tenemos a las que no son mediadas por anticuerpos, ¿no? Donde se encuentran un mecanismo que se conoce como las mecánicas, es decir, hay una destrucción mecánica, es como si golpearas el eritrocito, de tal forma que este se va a destruir. Aquí vamos a tener a las microangiopáticas, que suceden en vasos pequeños, y en estructuras mayores, que son las macroangiopáticas. Y además tenemos también a las infecciosas, y por poner un ejemplo, la más famosita es la malaria, ¿no? Entonces, todas estas hemolíticas, anemias hemolíticas, chicos, van a tener mecanismos en común y básicamente van a ser esos mecanismos los que se van a manifestar clínicamente, como lo vamos a ver con ictericia, esplenomegalia, etcétera, ¿no? Ya. Estos mecanismos van a depender del lugar donde se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, es importante recordarlo. De repente ya lo has visto esto en las intrínsecas, porque los mecanismos son los mismos, ¿no? Entonces, si tenemos, vamos a tener dos sitios de destrucción, dentro del vaso, que son las intravasculares, y fuera del vaso, que son las extravasculares. Entonces, en las intravasculares, ¿qué es lo que básicamente sucede? Tenemos que recordar, a ver, si sucede dentro del vaso, ¿qué es lo que está pasando? Pues, por alguna razón, se destruyó, ¿no? Nosotros vamos a ver cuáles son las razones por las que este eritrocito se va a destruir. Entonces, esta hemólisis, ¿qué hace? Libera, ¿no? Libera sustancias que están dentro, liberan enzimas, eh, liberan contenido del eritrocito. Y uno de esos, el más abundante, ¿no? El más famosito, es la hemoglobina, ¿no? El pigmento de la sangre, ¿no? Entonces, nuestra hemoglobina se va a liberar. La hemoglobina tiene una proteína, ¿no? Está por ahí y que la va a llevar a que se metabolice, ¿no? Para que se catabolice. Entonces, esa se conoce como la aptoglobina. La aptoglobina va a recoger a la hemoglobina que se encuentra libre, ¿sí? Van a formar un complejo y van a irse hasta el hígado. Desde donde el hígado ya se va a transformar, tú sabes, ¿no? Se va a separar. La hemoglobina está formada por el hierro, ¿no? Y lo que es la biliverdina, ¿no? Y la biliverdina se va a ir por aquí a convertirse en bilirrubina, ¿no? Terminar en el intestino, etc. Patogénico, ¿no? Esto es algo que sucede normalmente. Entonces, en un mecanismo patogénico, lo que va a haber es un incremento de la hemoglobina, de tal forma que esta hemoglobina, la capacidad fijadora de la aptoglobina, y por lo tanto, ya no se va a ir al hígado, sino que esta va a seguir circulando por la sangre. Y por lo tanto, vamos a ver que esta va a terminar yéndose hacia el riñón, ¿no? Tú sabes que toda la sangre va a ser filtrada, ¿no? Por el riñón, básicamente. Entonces, a nivel de riñón, puede irse a lo que es
puede pasar, ¿no? La membrana de filtración glomerular y por tanta abundancia de hemoglobina va a terminar pasando por las células tubulares. Las células tubulares tienen un mecanismo que va a permitir degradar, ¿no? Y van a acumular el hierro hasta cierto punto. Y lo acumulan como siderina. Por eso es que con un aumento de este va a haber una hemosiderinuria. Y cuando ya se excede esa capacidad de acumularlo, ¿no? Va a haber una descamación, incluso va a haber una destrucción, una toxicidad a nivel renal, ¿no? Y esto también va a producir ya que hay una liberación de la globina, de la hemoglobina ya en la orina, y eso se conoce como hemoglobinuria, hemoglobinuria. Entonces, esa hemoglobinuria es lo que se va a manifestar, como nosotros lo vamos a ver como coluria, ¿no? El color como color Coca-Cola de la orina. Y bueno, la ictericia, ¿por qué? Porque hay un aumento también de la bilirrubina indirecta, ¿no? De la bilirrubina indirecta, que se va a terminar formando a partir de la hemoglobina. Entonces, por otro lado, tenemos a la extravascular, ¿sí? Ya, otra vez, ¿no? Mecanismo de destrucción, pero esta vez no se va a destruir en el vaso, sino se va a destruir en sistemas extravasculares. ¿Y cuáles son esos sistemas extravasculares? Principalmente los que son los sistemas del fagocítico mononuclear. ¿A qué me refiero? Al vaso, al hígado, a la médula ósea, ¿no? Donde van a haber células que son naturalmente capaces de destruir a los glóbulos rojos. Generalmente lo hacen con glóbulos amorfos, ¿no? Anormales. Pero en este caso hay otros mecanismos que vamos a ver que van a hacer que haya un aumento de esta fagocitosis, ¿no? De esta destrucción, y igual, ¿no? El fierro se va a ir por un lado hacia el almacén de la médula ósea para producir, ¿no? Para almacenar el hierro, luego producir y que sirva para seguir produciendo lo que es la hemoglobina. ¿Ya? Luego tenemos la globina, pues se va como aminoácidos, ¿no? Y a utilizarse como almacén ya de lo que se necesite después. Y la bilirrubina, ¿no? Toma el mismo camino, ¿no? Hacia el hígado, y ya del hígado ya sabes que eso se expulsa, ¿no? Por medio de la bilis, se transforma en urobilinógeno y vuelve. Entonces, aquí el mecanismo mal, pero como hay un incremento, entonces podemos ver que hasta cierto punto puede haber una esplenomegalia, un crecimiento de precisamente por el aumento de la función del sistema fagocítico nuclear a nivel del vaso. Y también la presencia de colelitiasis, ¿por qué? Por el aumento de la bilirrubina, ¿no? Por el aumento de los pigmentos que se forman a partir de la gran cantidad de hemoglobina que se está metabolizando. Claro que ese mecanismo de colelitiasis es el menos frecuente, ¿no? Tú sabes que el más frecuente es el por el colesterol. Listo. Entonces, un datito, ¿no? Las anemias hemolíticas, recuerda, extrínsecas, también son conocidas como extracorpusculares. Fácil el nombre porque no suceden en el corpúsculo que se refiere al glóbulo rojo, ¿no? Sino afuera de él. Y generalmente no, la mayoría, digo, todas, digo, son adquiridas, ¿sí? No son innatas como en el caso de las intrínsecas. Sin embargo, tienes que recordar que la intrínseca hay una que es innata, que es, perdón, adquirida, ¿no? Que es la anemia paroxística nocturna, así que no te vayas a confundir. La anemia paroxística nocturna es adquirida, pero no es extrínseca, sino intrínseca, ¿ya? Entonces, vamos con las anemias hemolíticas primero no inmunes, ¿no? La más facilita es las mecánicas. Mira, ¿qué te presento? Que te estoy presentando lo que te había mencionado antes, ¿no? La malaria, ¿no? Entonces, viene tu anófeles, ¿no? Entra al hígado, las células ingresan hacia el hígado lo que son los esquizontes, ¿no? Los esquizontes van a romper esto, van a formar a los merozoitos se van a los glóbulos rojos, ¿no? Se forman y los esquizoitos, luego ¿no? Rompiendo los glóbulos rojos. Este es el mecanismo por el que se va a producir malaria. Pero también lo producieron prefinges que tienen toxinas ya que son hemolíticas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde se está produciendo la muerte? Generalmente a nivel, ¿no? Puede ser intravascular, ¿no? Intravascular. Luego, seguimos, tenemos a la anemia microangiopática, ¿no? La anemia microangiopática, como les había dicho, era por mecanismos mecánicos, ¿no? Básicamente,
Por ejemplo, coagulación intraósea. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas enfermedades, no? Sí, creo que ya lo has estudiado, eso me dijeron, ¿no? Entonces, aquí hay cierta formación de estructuras, como por ejemplo puede ser microtrombos, es decir, una acumulación de plaquetas, que formen como una especie eh, de obstáculo para el flujo normal de lo que son los glóbulos rojos. Entonces, o también una enfermedad intrínseca de los vasos que haga que estos mismos vasos empiecen a formar, ¿no? Estos trombos. Eh, y esto es lo que estamos observando acá, por ejemplo, una púrpura trombocitopénica, ¿no? Trombótica trombocitopénica, ¿no? La formación de un trombo, ¿no? La formación de un microtrombo, y miren, los glóbulos rojos están viniendo, y entonces se empiezan a chocar, ¿no? Con las paredes, ¿no? Con el trombo entre ellos, y se destruyen, formando lo que son los esquizoides. Luego tenemos a la macroangiopática, que también es mecánica. Por ejemplo, se va a encontrar bastante en personas con lo que tienen ya patologías de las válvulas, como la regurgitación aórtica, en donde el flujo ingresa normal y en este regreso de la sangre va a haber una turbulencia, mire, se está perdiendo el flujo laminar, ¿no? Que tiene la sangre, y eso va a hacer que choque con las paredes y otra vez se produzca que revienten, ¿no? Estos glóbulos y prácticamente van a estar destruidos a nivel del frotis, cuando se haga un frotis periférico, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hay válvulas protésicas, ya que pasó su cierto tiempo, ¿no? Malfuncionantes, que empiezan a destruirlos. U otra condición, ¿no? Como estenosis que produzcan, ¿no? Que hay un flujo turbulento. Entonces, dentro de las anemias hemolíticas, ahora vamos a hablar de vamos con las que son anticuerpos, es decir, anticuerpos que no son propios de nosotros, y eso, como mencioné, se puede dar por transfuncionales o por anemias como una enfermedad hemolítica, conocida también como enfermedad hemolítica fetal o del recién nacido, ¿no? De gestantes y los fetos. Y esto es básicamente porque tú conoces que hay grupos sanguíneos, ¿no? Hay diferentes sistemas. Los más conocidos que se usan, ¿cuáles son? El sistema ABO, ¿no? AB0, también conocido, ¿no? El sistema ABO y el sistema el RH, ¿no? El Rhesus, el antígeno Rhesus. Entonces, en el ABO ya tú sabes, ya tú tienes, cada uno tiene su propio grupo, ¿no? Tú dices, yo soy grupo O negativo, pues yo soy grupo B, ¿no? El más frecuente, obviamente, el O, ¿no? En el caso de nosotros, los peruanos. Eh, y estos antígenos se encuentran en la membrana de los eritrocitos. Entonces, se supone que esos en nuestro cuerpo no son reconocidos, ¿no? Pero los que sí van a reconocer a quiénes son. O sea, ¿quiénes atacarían? A los antígenos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, aquí en el caso de los de tipo A, ellos tienen el antígeno A en su membrana, que justamente está formada por un azúcar diferente, ¿no? Que es el N-acetilgalactosamina, ¿no? A diferencia del B, que es el de la lactosa, ¿no? Entonces, estos van a producir anticuerpos contra el de tipo B. Y al revés, ¿no? Los que tienen tipo B van a producir anticuerpos contra los de tipo A, ¿no? En todo caso, ingrese un glóbulo rojo, es decir, por una transfusión sanguínea, por ejemplo, que te hacen, ¿no? Van a poder reaccionar contra estas células y destruirlas, producir una hemólisis, ¿sí? Y el otro caso es el del antígeno Rhesus, y la enfermedad más conocida del antígeno Rhesus es la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. ¿Esta en qué se basa? Recuerda, el antígeno Rhesus en realidad no es uno solo, es un conjunto de antígenos que son las letras D, C y E, básicamente. Y el más conocido, cuando tú dices antígeno Rhesus, ya no tiene lo que es el antígeno D. Eso es el Rhesus para ti, porque el 80% de los casos se da por el D, ¿no? Pero para que sepas, hay otros antígenos más que pertenecen al sistema Rhesus, ¿sí? Pero ya,
Eso es lo importante, el antígeno D. Entonces, el niño tiene el antígeno D, por eso es que se dice que es un RH positivo, en este heredado del padre, obviamente, ¿no? Entonces, ella no lo reconoce. Y si es contacto, ¿no? Un contacto hacia la madre, que se puede dar ¿por qué? Por hemorragias, por ejemplo, al momento del parto, ¿no? Por alguna transfusión que se le ha hecho a la madre previamente, o de órganos, ¿no? De tejidos, etcétera, ¿no? El punto es que haya llegado el RH a la madre. Entonces, ese antígeno D es desconocido para su cuerpo y por lo tanto va a producir un ataque, ¿no? Esos, y estos y ella va a producir anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos que tú sabes que pueden ser de tipo IgM, ¿no? IgA, IgG. En este caso, ¿te acuerdas cuáles son los que pasan la barrera placentaria? Los de tipo IgG, ¿no? Tienes que anotar eso, ¿sí? Acuérdate eso siempre. Entonces, los de tipo IgG son los que van a pasar la barrera placentaria y estos van a ser aloanticuerpos, es decir, anticuerpos que no le pertenecen al niño, no, al feto, ¿no? Y van a poder ingresar y una vez que se dé eso, ¿no? Van a atacar, ¿no? A los antígenos que se encuentran en la membrana del eritrocito y van a desencadenar una reacción hemolítica, ¿sí? Hemolítica. Básicamente de tipo extravascular, ¿no? Va a haber un marcaje de esos antígenos RH por los anticuerpos de la madre que van a llegar a las células del sistema fagocítico mononuclear y se van a eliminar, ¿no? Esa es la hemólisis que se produce en este caso. Luego tenemos por otro lado a los autoanticuerpos. Y aquí tenemos dos tipos de anticuerpos que van a reaccionar dependiendo de la temperatura, te cuento, pero ya vamos a verlo ahorita. Primero, en orden, vamos viendo cómo es que sucede todo esto. Es normal, ¿no? Tienes tus glóbulos rojos normales circulando en tu sangre, pero hay algún mecanismo que se estipula que son de varios tipos, ¿no? Varios mecanismos pueden originar esto. Pueden ser, por ejemplo, que hayan ciertas enzimas de bacterias, ¿no? Por alguna infección que te dio, por algún consumo de algún medicamento, sustancia química, algo que hizo que haya una modificación de la membrana del eritrocito, ¿sí? Una modificación de la membrana del eritrocito de tal forma que el cuerpo no lo reconoce. O puede ser también, por ejemplo, que haya alguna reacción cruzada. Por ejemplo, se dice, ¿no? Que el Mycoplasma pneumoniae puede, cuando haya esta infección, ¿no? Esta neumonía por este agente, puede producir una reacción cruzada, de tal forma que los anticuerpos que se hagan contra el microplasma terminen atacando a la membrana del glóbulo rojo. O que haya simplemente una pérdida de la tolerancia, ¿no? Es decir, una enfermedad que se relaciona una pérdida de la tolerancia, es decir, una enfermedad propiamente ya autoinmune, ¿no? Asociada generalmente, por eso es que algunos de estos vamos a ver que se asocian a síndromes en donde hay enfermedades autoinmunes, o como lupus, ¿no? O a síndromes linfoproliferativos, en donde hay una exagerada producción de estas células linfocíticas que pueden dar origen, ¿no? A una alteración de la producción de los anticuerpos. Y bueno, el punto es que se modifican los antígenos de la membrana y pues eso produce, ¿no? Que haya una autoantigenicidad, ¿no? ¿Qué significa? Que hay autoantígenos dentro de nosotros. Y estos autoantígenos son reconocidos por autoanticuerpos, ¿no? Y se da luego la sensibilización de la membrana. ¿Qué significa? Que los anticuerpos se unen a los antígenos de la membrana. Ya. Una vez que se da esto, tienes que recordar que va a seguir el flujo, ¿no? Y va a pasar por medio de la circulación por el vaso y por el hígado. Entonces, en estos órganos existe lo que te había comentado, que era el sistema de destrucción extravascular, ¿no? Que es la destrucción por el sistema fagocítico mononuclear. Recuerda que estos tienen dentro de ellos células como los macrófagos, ¿no? Que van a tener receptores FC, no sé si te acuerdas de tu cárcel de hipersensibilidad, ¿no? De la fracción cristalizable, ¿no? De los anticuerpos. Y estos van a reconocer
glóbulos rojos sensibilizados, ¿no? Y entonces lo van a fagocitar, ¿no? Los van a fragmentar, ¿no? Y por otro mecanismo, pues, por citotoxicidad, por ejemplo, mediada por anticuerpos, los destruyen. Ya, esa es una. Entonces, por otro lado tenemos, ¿no?, a los anticuerpos de tipo M, que tienen una facilidad, ¿no? Tienen una facilidad para producir lo que es la activación de complemento. Si te acuerdas, el complemento se activa con la C1, ¿no? La proteína C1. Y esta necesita dos dominios para unirse, ¿no? Y activarse, y activar la cascada de complemento. Entonces, es muy fácil que con las inmunoglobulinas de tipo G, de tipo M, ya tenga esos dos dominios para unirse, mientras que con las de tipo G necesitaría que haya dos anticuerpos de tipo G y que estén juntos para que el C1 se pueda unir a estos, ¿no? Y activarse. Ya, en este caso las de tipo M hacen más fácil la activación de complemento, por esa razón. Y tú te acuerdas que habían diferentes proteínas, ¿no? La 2, la 3, ya. La 3 era importante porque tenía fragmentos, ¿no? Tenía un fragmento A y un fragmento B. Y ese fragmento B, C3B, era una opsonina, ¿no? Es decir, también va a marcar al glóbulo rojo. Y entonces, hay unas células, ¿no?, muy características que se conocen como las células de Kupfer, ¿no? ¿Te acuerdas? Las que se encuentran ¿en dónde? En el hígado, ¿no? Las células de Kupfer tienen la característica de tener el receptor para reconocer al C3B. Y entonces, estos glóbulos, con la inmunoglobulina tipo M principalmente, van a ser destruidos también en el hígado, ¿no? Con mucho más ímpetu que las inmunoglobulinas G, que generalmente solo se destruyen por el sistema fagocítico mononuclear, ¿no?, del vaso. Además, esta activación, pues, de complemento, ya sabes que puede llevar, ¿no?, a la producción de complejo de ataque de membrana y a una hemólisis de tipo intravascular, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos mecanismos, extravascular e intravascular. Estás viendo, ¿no? Ya, con todo lo que te he explicado, hagamos la diferencia entre anticuerpos fríos y calientes. Lo primero que te voy a decir es que los anticuerpos fríos en su mayoría son de tipo IgM y los de tipo calientes, IgG. Por lo tanto, ya, con respecto a los antígenos que atacan son de tipo II, ¿no?, que se encuentra en la membrana del eritrocito, ¿no? Y los anticuerpos calientes tienen tendencia a atacar también al factor Rhesus, ¿no?, a los antígenos anti-RH, por una modificación de estos. Entonces, si estos son fríos, es porque actúan a temperaturas menores a las del cuerpo normalmente. Entonces, los anticuerpos calientes sí actúan a la temperatura del cuerpo más o menos 37 grados, mientras que las que no los anticuerpos fríos actúan a menos de 20, hasta 4 o 6, de 4 a 20 grados centígrados. Ahora, si yo te estoy diciendo que los anticuerpos fríos son de tipo IgM, entonces, y el anticuerpo caliente, en su mayoría son de tipo IgG, ¿cuál es el que tiende a activar más el complemento? ¿Cuál te había dicho? De tipo EM, ¿no? Entonces, ¿cuál va a activar más el complemento? Los anticuerpos fríos, ¿no?, y menos, o casi no, los calientes. Pero sí se puede, ¿no? Los calientes sí se puede activar, pero con mucho menor frecuencia, ¿sí? Y con respecto a la hemólisis, ¿qué estás viendo? Que cuando vas por la vía IgM, mira, tienes dos mecanismos. El que va por la destrucción del sistema fagocítico mononuclear y además también en mayor frecuencia por el hígado, y el otro que es el mecanismo intravascular. O sea, tienes por aquí el mecanismo extravascular, y por aquí un mecanismo intravascular. Mientras que en el de tipo caliente es más probable que se vaya solo por la vía ¿no?, en su mayoría, del sistema fagocítico mononuclear extravascular, ¿no? Y más frecuente en el vaso que en el hígado. Mientras que en el caso de los anticuerpos fríos, ¿no?, es de tipo hepático predominantemente. ¿Por qué? Porque tiene el C3b, que se encuentra en la célula, que es reconocido por las Kupfer, ¿no? Y en cuanto a etiología, como te había comentado, ¿no?, los modificadores de estos antígenos de membrana pueden ser de tipo agudos, por ejemplo, en el caso de infecciones como micoplasma, ¿no?, mononucleosis infecciosas, que producen reacciones de anticuerpos cruzados
¿no? Reactividad cruzada. Y en el caso de los crónicos, ¿no? Que pueden ser ya no conocidos, y de presencia de linfomas, en donde ya te dije, la producción aumentada de linfocitos puede producir que hay una alteración de la tolerancia por los anticuerpos, o también en el caso de neoplasias. Y en el caso de anticuerpos calientes también la primera causa es idiopática y también puede ser secundaria a otras enfermedades hematológicas como la leucemia linfocítica crónica, ¿no? El linfoma no Hodgkin, ¿no? Enfermedades autoinmunes en donde hay justamente este desequilibrio de la tolerancia inmunológica, y otras como, por ejemplo, la producción de timomas, ¿no? Donde se producen los linfocitos T en abundancia, que determinan, pues, también la producción de los linfocitos. Entonces, yo quería darte, uy, me pasé un poquito de tiempo, esto alto que te lo voy a que toda es la correlación fisiopatológica, ¿ya? De todo lo que vas a ver después va a servir. Entonces, ¿qué piensas? A ver, reticulocitos pueden estar en una persona con anemia hemolítica. Se caracterizan ¿por qué? Porque si tú estás perdiendo gran cantidad de eritrocitos, entonces tu cuerpo va a querer recuperarlos rápidamente. Y para eso se incrementa la producción de los reticulocitos, que tú sabes que son 1% aproximadamente de los que están en la sangre. Pero en este caso, como las reservas de glóbulos rojos maduros se están acabando, ¿no? Porque está habiendo una destrucción muy rápida de recuperar, entonces aumentan los reticulocitos, ¿ya? Y por lo tanto van a estar incrementados, ¿no? Y esto puede buscar lo que son macrocitos en la sangre, o sea, vas a ver glóbulos rojos que son de tamaño grandes, que significa que hay formas inmaduras, porque recuerda que el glóbulo rojo tenía ciertas etapas, ¿no? Policromatófilos, y la última etapa es la de ortocromatófilos, y la última etapa es la de reticulocitos, ¿no? O sea, una etapa previa a que salgan ya los glóbulos rojos maduros. Entonces, esto va en el frotis periférico, ¿no? Y además, recuerda, esta es una anemia regenerativa. ¿Por qué? Porque no está atacando órganos regenerativos como la médula ósea, es decir, como la anemia plástica, que no se puede recuperar, no hay reticulocitos, ¿no? En este caso, hay reticulocitos, ¿no? Así que se está regenerando constantemente esa cantidad de glóbulos rojos perdidos. Y eso produce que haya una anisocitosis y una policromatofilia, que básicamente significa que hay una diferencia, gran diferencia entre los tamaños, miren, de los glóbulos rojos que estamos viendo, algunos más grandes, algunos más pequeños, por la variación de formas inmaduras que estamos observando, y la presencia de policromatofilia también, ¿no? Que son estadios inmaduros de los glóbulos rojos, abundantes, ¿no? Múltiples estados inmaduros. Después tenemos a la bilirrubina indirecta y la LDH. ¿Cómo van a estar? A ver, estos dónde se encuentran dentro del glóbulo rojo, ¿no? Básicamente, la bilirrubina indirecta viene de la hemoglobina. Y el LDH, pues la lactotodeshidrogenasa se encuentra, es una enzima que se encuentra en el glóbulo rojo. Entonces, estas van a estar incrementadas si hay una hemólisis, pues, ¿no? Van a estar incrementadas porque se libere contenido eritrocitario. La aptoglobina, que te había dicho que era la proteína que trasladaba a la hemoglobina hacia el hígado. Entonces, si hay mucha hemoglobina, entonces hay mucha aptoglobina que se va a unir a la hemoglobina para llevársela al hígado. Y entonces, ¿cómo va a estar la aptoglobina en el plasma? Pues disminuida, ¿verdad? Disminuida. Y en la orina, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué te había dicho, por ejemplo, en el caso de las intravasculares? ¿No? Una hemoglobinuria, ¿no? El aumento de hemoglobina por la orina, ¿no? Y también una hemosideриnuria. Y esto te muestra porque estos son fragmentos, mira, fragmentos de glóbulos rojos. ¿Dónde crees que lo vamos a ver? Fragmentos, o sea, y glóbulos rojos que se han roto. ¿Dónde? En las anemias de tipo mecánicas, ¿no? Las microangiopáticas, las macroangiopáticas, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la presencia de estas células que se conocen como esquizocitos. Y te quería mostrar esto porque me parece importante que lo sepas. Esto lo vas a ver más que nada en detección de lo que son anticuerpos fríos, calientes, los que en su mayoría van a salir siempre parte de las veces con anticuerpos de tipo positivos, ¿no? Test de COMS positivos. Entonces hay dos tipos, ¿no? El directo y el indirecto.
En el caso de directo, de frente tomas la muestra, por ejemplo, le sacas al paciente la sangre, ¿no? Aquí están sus glóbulos rojos del paciente, que naturalmente si es un paciente que tiene justamente esta enfermedad autoinmune, entonces va a tener los anticuerpos, ¿no? Con los antígenos de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, lo que ingresas a la prueba es el reactivo de Cons, que es un antisuero justamente listo para reaccionar contra estas inmunoglobulinas, ¿no? Es decir, contra la IgG caliente de los anticuerpos calientes y la IgM de los anticuerpos fríos. Y entonces se va a unir y van a aglutinar, ¿no? Entonces, si aglutina, entonces eso es positivo, desde Cons positivo. Y en el caso de la indirecta, aquí no tomas los glóbulos rojos del paciente, sino que tomas unos glóbulos normales y más bien aquí le vas a meter el suero del paciente, o sea, le vas a quitar al paciente su suero, en donde se encuentran naturalmente las inmunoglobulinas, ¿no? Y como son autoanticuerpos, estos van a tener la capacidad de reaccionar contra antígenos de ese glóbulo rojo normal de una persona X y van a reaccionar y entonces otra vez vamos a meter otro reactivo de Cons que es la antiglobulina humana, que también va a actuar justamente sobre estos anticuerpos y va a aglutinar nuevamente. Y eso significa reacción positiva. Entonces lo vas a ver en enfermedades donde haya presencia de anticuerpos, ¿ya? Recuerda eso, chicos, y espero que te haya gustado la clase. ¿No? Repasen hipersensibilidad de tipo mediada por anticuerpos, que les va a ayudar a entender cuáles son los mecanismos finales, pero me parece que este es un buen pantallazo para que puedan profundizar más. Bueno, chicos, agradezco mucho por permitirme haberles podido enseñar y me despido con mucha nostalgia. Que les vaya bien a todos.